como toda persona de bien. Y bueno, gente, bueno. Vamos a empezar acá con esta dinámica que tengo preparada para ustedes hoy. Una tier list de cómo le fue a los equipos paraguayos. No solo de primera, también de algunos de segunda. En el 2025. ¿Cómo le fue, por ejemplo, a Olimpia, Cerro, a Libertad, a Guaraní? Tenemos 5 niveles, Tenemos 5 niveles. Papelón, mala, regular, buena y los mejores. Que está reservado para algunos que sí, se notaron que hicieron las mejores campañas y sobresalieron en comparación al resto. Al Gallo Norteño tenemos a 2 de mayo, tenemos a 2 de mayo acá por acá. A ver, 2 de mayo perdió la final de la Copa Paraguay, sí. Pero díganme ustedes, ¿alguien se esperaba a que 2 de mayo llegue hasta la final? O por algunos momentos esté tercer lugar. Creo que quedó tercero, ¿verdad? No, tercero quedó Nacional. Nacional quedó tercero. Quedó con quinto para el 2 de mayo en el clausura, pero sí bajó mucho. Porque 2 de mayo hizo una apertura malísimo. Quedó penúltimo. Solo por delante de Tembe Teré, que descendió, que fue el peor equipo. Para mí está entre... No, yo lo pondría en buena. Y sorprendió. Olimpia, papelón. Acá, cualquier equipo, si se hacía esa campaña tipo sudamericana, cualquier equipo así, cualquier equipo burguesa ahí, ponerle, no sé, tiramos un equipo. Triniense. Regular. Pero Olimpia, que Olimpia te da esta campaña. Estando del 10º al 7º lugar todo el clausura. Y en la apertura quedando quinto. Por debajo de Triniense. Haciendo una de las peores Libertadores de su historia, perdiendo con Bulo. Comiéndote 4 de Vélez acá en casa. Perdiendo con Peñarol, le está ganando 2-0 y te remontan. Guaraní le ganó los 4 partidos. Olimpia no gana hace 2 años. Para un club tan grande como Olimpia, es papelón. Para cualquier equipo de esos sería regular. Estirando para mala. Pero Olimpia, papelón. Por lo que representa Olimpia. Comparado a lo que se mandó este año, papelón Olimpia. Esto no es Olimpia. Olimpia tendría que estar peleando todos los torneos, saliendo campeón. Eso es la historia de Olimpia, pero no, esto no es nada que ver lo que es Olimpia. Luque. Luque mala. O sea, arrancó bien el clausura. Ay, qué gallo. El gallo, boludo. Arrancó bien el clausura. Las 3 primeras fechas estuvo puntero. Algunos luqueños decían, sí, vamos a salir campeones. Decían los luqueños. A la fecha 3, estando puntero. Después se cayeron. Hasta pelearon descenso. Capaz desciendan este año. Vamos a ver qué pasa. Pero tampoco me pondría feliz si desciende Luque. Tampoco no. Porque no es un rival. No es un rival clásico. Si desciende, bueno. Si no desciende, bueno. Reduzco la asistencia de su hincha. Porque Luque pues siempre suele ser el equipo que tiene aguante. Hasta en las malas. Pero acá en las malas. Aunque su hinchada estuvo un poco suspendida también. Se notaba la situación de Luque. Todos estaban protestando. Luque estaba re mal. Colero, no colero, pero cerca de la zona baja siempre estuvo en la zona baja. Quitando las 3 primeras fechas, estuvo puntero. Después bajó totalmente. Después del partido de que Guaraní le remontó, se fundió Luque ahí. Guaraní le fundió a Luque después de ese partido. No se recuperó más Luque. Después con la llegada de Lucas Barrios, ahí mejoró Luque, ahí mejoró un poquito. Subió otra vez, pero no la alcanzó ni para Sudamericana, Luque. Ni para Sudamericana la alcanzó. Déjate de joder, mala. Rubio Ñu, los mejores. Sí, me han nacido un equipo intermedio, ascendió. Pero, boludo, más de 50 puntos hizo. Se mantuvo en la punta todo el torneo. Todo el torneo se mantuvo en la punta. Increíble lo de Rubio Ñu, no se cayó jamás. Para mí va a dar que hablar. Va a dar de qué hablar en la apertura Rubio Ñu. Para mí se mete una Sudamericana. Para mí queda sexto o quinto queda Rubio Ñu en la apertura. Muy buena campaña se hizo Rubio Ñu. De los mejores, te diría. De los mejores. Ya sé que no compitió, obviamente, con Guaraní y con Cerro. Pero compitió con los clubes. Bueno, compitió en intermedia. Pero hizo la diferencia y la gran diferencia hizo. Porque ascendió a algunas fechas. En septiembre creo que ya ascendió ya. Y los otros recién a fines de octubre creo que recién ascendieron. El segundo lugar, después los San Lorenzo. Pero bueno, para mí es lo mejor de Rubio. Para mí es lo mejores. O le quita un poco el mérito que estuvo en intermedia. Para mí le quita un poco el mérito que estuvo en intermedia. Y que no compitió en primera división, pero si fue el mejor de su lugar, haciendo más de 50 puntos, manteniéndose en el primer lugar todo el torneo. Nunca se cayó. De lo mejor para mí. De lo mejores. San Lorenzo, déjenme me tomo un poco de agua, boludo. Club Esportivo San Lorenzo. No sé si lo mejor, porque para mí hasta Capiatá hizo mejor campaña.
Para mí Capiatá hizo mejor campaña, pero legalmente San Lorenzo no iba a ascender. No iba a ascender. Hasta que Capiatá se mandó la pechera del siglo, se mandó. ¿Cómo a pechar así? Tuviste tres oportunidades para ascender. Las tres veces perdiste. Increíble. San Lorenzo no iba a ascender. Ya estaba casi fuera de la conversación ya. Ya estaba off San Lorenzo ya. Hasta que Capiatá empezó a pechear y ahí en la última agarró San Lorenzo. Le ganó a Fernando, creo. En la última agarró. Yo lo dejo en buena. Para mí no es ni cerca lo que hizo Rubio Ñu, pero yo lo dejo acá en buena. Pues se hizo una buena campaña, evidentemente. Tembetarú. Tembetarú. Es que le quiero poner en mala, no quiero ser tan malo, pero me acuerdo ese gol que le metimos, el gol de Diego. El gol que más grité este año. Le peleó a los grandes. Le empató a Cerro en la olla, le estaba ganando. Le eliminó a Olimpia de Copa Paraguay. Le ganó a Libertad. ¿Quién no le gana a Libertad en 2026? En 2025, digo. Casi le gana a Guaraní. Nos llevó hasta el minuto 97. A uno de los mejores equipos del año, a Guaraní. Y eso ya estaba descendido de Medellín, la garra que tiene el equipo. O sea, cuando tenían que pelear el descenso para... Tenía que ganar para pelear la permanencia. No ganaba. Descendió y bueno, vamos a activar el Prime, dijimos. Pues ya le chupaba todo un huevo a Medellín. Y ahí recién activaron, le empezaban a ganar, a empatar. Demasiado loco, fue demasiado loco. Pero sí un papelón. Claro, tuvimos los dos torneos. Fuese el club que fuese, es papelón. Es papelón lo de Medellín. Es papelón. A ver qué dice el chat. ¿Qué dice el chat? A ver. El mejor triniense. Yo lo pondría en buena. Tampoco no alcanza para mí para los mejores. Para mí no alcanza. Aunque podría ser, sinceramente. La Copa Paraguay de Triniense fue un desastre. No sé contra quién se eliminó, pero temprano se eliminó Triniense. Contra Nacional se eliminó. Contra Nacional. No fue un desastre, como dije, pero se eliminó temprano. Yo me esperaba más. Para mí se merecía más Triniense, legalmente. Apertura, quinto. No, cuarto quedó apertura. Qué loco, el último partido. Es la última fecha. Guaraní tenían que ganar y esperar que Libertad pierda para salir campeón. Triniense viene y no gana. ¿Cómo festejarlo, boludo? Tipo, después no me digan que no hay incentivo. No me digan que no hay incentivo. Porque yo me acuerdo, el primer gol de Triniense. Yo estaba ahí en preferencia. Mete Triniense. ¡Gol! ¡Gol! Se le festejan con Arrúa, se abrazan todos. Se sacan la remera como si fuese que ascendieron. Que ganaron el campeonato. No, última fecha. Nada, no lograste. ¿Sabes qué lograste? Plata. Que el patrón te dé plata. Eso lograron. Buena. Yo lo dejo en buena. Se hizo un buen clausura. Un buena apertura. No lo pondría en regular porque... Aunque puede ser regular también. Tipo, regular... no, buenas tirando para regular. Buenas tirando para regular. Porque demostró un buen juego. Vamos a ver qué hace una sudamericana, pero... Demostró un buen juego triniense. Libertad. Clausura. Apertura. No alcanza ni para los mejores, boludo. Porque apertura en la primera rueda. No, oye que sí los mejores. Aunque no sé dónde poner a Libertad, boludo. Salió campeón, pero ¿cómo salió campeón? Mirá cómo salió campeón Libertad. Cerro y Guaraní fueron mejores que Libertad. Mirá cómo salió campeón Libertad. Eso es lo que yo estaba diciendo. Libertad se hizo una primera rueda de la apertura perfecta. Le ganó a todo el mundo. Le cogió a todo el mundo en Libertad. Segunda rueda. No hizo nada. Porque Guaraní era más malo, nomás no salía campeón. Hace rato. Guaraní también voy a salir campeón, pero perdimos partido contra los chicos. Y a los grandes le ganamos todo, pero a los chicos empezamos a perder partido con 2 de mayo. ¿Con quién más perdimos partido? Empatamos con Tembe. Con Ameliano creo que también perdimos. Increíble fue el Guaraní. Esa es la masterclass de Chiqui Arce. Y mira qué equipo dirige Chiqui Arce ahora. Yo confío en que Libertad puede llegar a descender este año. Si Chiqui Arce le dirige. Porque así como jugamos en la apertura. Y bueno. Y en la clausura, campaña de descenso Libertad. Casi queda último. 10º creo que quedó Libertad. Perdió con Tepetaré, con todo el mundo perdió. Le clavamos 4 en la huerta. No es porque odio a Libertad. Obvio que le odio a Libertad, pero no... Lo que le pongo en buena, no le pongo en lo mejor. A pesar de que haya salido campeón. Porque Libertad no sé. No hizo tantos méritos para estar en los mejores. Salió campeón, sí, pero después que hizo una clausura. Tipo Guaraní y Cerro siempre estuvieron en la parte alta. En los dos torneos. Guaraní peleó los dos torneos hasta la última fecha. Cerro no. Guaraní sí. Cerro en el clausura nomás. Salió campeón. Pero Libertad ganó la apertura. Pero el clausura fue decadencia total lo de clausura. Así que le dejo en buena. Buena porque salió campeón. Le quitas la apertura. Y bueno, perdóname, pero yo te lo dejo en papelón. Pero es buena. Porque ganó la apertura. Por eso nomás. Bueno, yo, a ver. Cerro. Y bueno, ¿qué crees que diga, boludo? Sí. En la apertura, aunque no jugó bien Cerro, al igual que Guaraní, nadie jugó bien en la apertura.
¿Quién jugó bien en la apertura? Nadie jugó bien ahí. El peor torneo que vi en la apertura fue. Horrible fue ese torneo. Para todos los clubes. Clausura, Cerro empezó mal también. Guaraní empezó bien. Mitad de torneo, Cerro seguía mal. Guaraní mejor. Guaraní mejor. Final de torneo, se fue Martínez. Entró Baba. Revolucionó todo el vestuario. Baba revolucionó todo el vestuario. Le subió el nivel a varios. Aliceda, que ya estaban con buen nivel. Mati Pérez también le subió el nivel. A ver quién más. Blas Rivero. Para mí fue el mejor jugador del torneo, Blas Rivero. Arrancó, más o menos arrancó. Después fue el mejor. Entró Baba. Muchos jugadores le potenció. Increíble lo que hizo Baba con Cerro Porteño. Le revivió a un equipo muerto. Que se merecía. Que no se merecía salir campeón hasta mitad de torneo. Cuando estaba Diego Martínez, Cerro va a salir campeón. Dejate de jugar, le decía. Si Guaraní le cogía a todos los clubes. Pero Baba le revolucionó al equipo. Le dio una identidad. Le hizo jugar mejor. Le hizo sobresalir. Le hizo tener continuidad. Cosa que Bernay aflojó con Guaraní. Tipo, todo estaba perfecto. Y Bernay agarró el destornillador y le sacó el tornillo. Se cayó todo. Y eso fue hora de adentro. No fue el queso que pecheó. Y dice que el quecho fue pecho frío. El quecho fue pecho frío. Mira cómo hablo ya. Estoy loco ya, boludo. Estoy loco. Pero Cerro fue de los mejores. ¿Qué más hay que decir? Se salió campeón de la clausura. De la Supercopa. Después le metió 5 a General Caballero. 5 le metió. No hay mucho que decir acá. Cerro fue de los mejores. Nacional. La Academia Nacional. Ay, Nacional. Regular. Regular. Mala apertura. Buen clausura. En la primera rueda se perfilaban para pelear el torneo con Guaraní y Cerro. Pero después del partido que le ganó Guaraní, el 2-0 en el Arsenio Rico. No fue en el Arsenio Rico, en la Arboleda fue. Gol de Kaiser Ramírez y después de Romero, al 70 y algo. Partidazo. Para mí Nacional fue superior que Guaraní. En ese partido Nacional fue mejor que Guaraní hasta en la primera parte. Como loco atacaba Nacional. El único que corría era Kaiser. Y bueno, hablando ya del torneo nacional, quedó 3-0 en el clausura. Copa Paraguay llegó hasta semifinales. Perdió con General Caballero después de la cagada que metió el Kili Rojas. Regular. Todos los años llega a semifinal nacional, al igual que Guaraní. Metió final en 2 de las últimas 4 ediciones. Regular, no fue ni mala ni buena, para mí regular. Normal la campaña nacional. Para mí no estuvo mal, estuvo bastante bien la campaña nacional. Por eso lo pongo en regular. No alcanza para buena. Si metía una final yo lo pondría en buena. Si se mantenía un poco más de tiempo, unas fechas más en la pelea por el clausura, yo la pondría en buena, pero para mí no le alcanzó Nacional. No le dio combustible y tampoco le da combustible para que sea una campaña buena. Así que lo pongo en regular al Club Nacional. Club Deportivo Capiatá. Papelón. ¿Cómo quería que ascienda Capiatá? Me encantaría que Capiatá hubiese ascendido. Porque me acuerdo de la época del fútbol paraguayo donde estaba Rubio Ñu, Capiatá, 2015, 2016, 2017, en el Erico Galeano, cuando Capiatá jugaba a Libertadores, 2014 cuando le ganó a Boca en la Bombonera. Después 2019 después descendió a tercera, volvió a ascender el año pasado y ahora este año está para ascender. Hizo una campaña bastante buena, la verdad. Hizo una campaña bastante buena, pero ¿qué pasó? ¿Por qué lo pongo en papelón y no en buena? Porque la campaña que se hizo, al igual que San Lorenzo, eso es lo que yo dije. Capiatá se hizo mejor campaña que San Lorenzo. Mejor campaña que San Lorenzo se hizo Capiatá. Pero ¿qué pasa? Faltaban 3 fechas. Capiatá en cualquiera de esas 3 fechas podía ganar y ascender. Perdió las 3, creo. O empató una y perdió 2. Eso creo que pasó. Pero no puedes pechear 3 fechas. Tuviste 3 oportunidades para ascender. Y pecheaste las 3. Y ahí San Lorenzo ya volvió a prender el motor que ya estaba totalmente desmantelado. Y ascendió a primera división. Y Capiatá se quedó con las ganas nuevamente. Muy buena campaña, pero que no sirvió de nada lamentablemente. Porque yo quería verlo a Capiatá en primera división. Pero pecheó de una manera increíble. Y estar toda la parte arriba. Todo el tiempo arriba en la intermedia. Y después no ascender de esa manera. Para mí es papelón. Para mí es papelón eso. Papelón. General Caballero. Acá hay una polaridad positiva, negativa. Un choque. Acá hay un choque. Porque ganó la Copa Paraguay. Y descendió. ¿Entienden? Tipo, para mí en general no se merecía ascender. Para mí hasta Luque hizo más campaña de ascender. Si era anual. Ameliano también pudo haber ascendido tranquilamente. Ameliano también pudo haber ascendido. Pero los promedios le mató a General Caballero. Le mató a General Caballero los promedios. Porque ya venía ahí, pues. Ya venía ahí en la zona baja. El año pasado peleando con Tacuarí.
Y así ya se veía venir ya. Arrancó el 2025. ¿Quiénes van a descender? Solamente o Recoleta, o Temeteré y General Caballero. El que iba a ascender era General Caballero ahora. Nadie más iba a ascender. Se iba a venir ya. General Caballero iba a descender. Se notaba. Muy difícil que se salve, ¿verdad? Y esa buena campaña que necesitaba General para salvarse. Hizo un Copa Paraguay. Salió campeón. Salió campeón. Le dejó afuera a Cerro. Por penales. Al Cerro que jugaba mal todavía. Le dejó afuera a Nacional. Le ganó la final a 2 de mayo, que para mí se merecía ganar la Copa Paraguay. 2 de mayo hizo una mejor campaña. Imagínate una final de visitante. Única final en el estadio del rival con su gente. Amigo, eso es una hazaña. Descendiste y le ganaste una final a un equipo que está bastante bien. Descendió, sí. Pero no descendió por anual. Si descendía por anual, papelón. Pero descendió por promedios. Y esta fue de la mejorcita campaña fue. De los últimos 2 años, 2 o 3 años. Como un club descendido va a tener una campaña buena. Regular. Regular. Yo lo pongo regular. Ameliano, ni mala. Tampoco no alcanza para papelón, pero mala. Muy mala. No alcanza para papelón porque es Ameliano, no es un club grande, no es un club con historia. Ameliano. No es un club que representa mucho. Yo lo pongo en mala. Yo lo pondría en mala. No hizo carajo. Qué intrascendente que fue Ameliano, boludo, ¿cierto? Qué intrascendente que fue. No hizo nada, Ameliano. No hizo nada. Pero igual fue mala. No alcanza para papelón para mí. Para mí fue mala igual. No alcanza para papelón, pero nunca fue regular. Regular, pero en la parte baja fue Ameliano. Regular, pero en la parte baja fue. Vamos a tomar un poco de agua para el siguiente cuento porque se viene algo muy heavy. Ah. Guaraní. ¿Qué pasa con el aurinegro acá? Una de dos. No hay otras dos opciones. O de los mejores. Acá lo le pongo porque fue superior. Por el 70% del torneo fue Guaraní superior a Cerro. ¡Oh! Papelón. Acá, pero primer papelón. O primer papelón. Primer papelón le pongo. Hay dos opciones. Papelón o de los mejores. Reaviva las chances. Libertad empieza a pechear. Guaraní empieza a subir. Empezamos a perder con los clubes chicos. Nos caemos. Subimos, nos caemos, nos subimos. Llega la última fecha Guaraní con chances. Libertad tenía que perder. Culpa de nosotros fue. Porque Guaraní empezó a perder con equipos chicos. Y Libertad seguía pechando y Guaraní no aprovechaba. Libertad tenía que perder. Y nosotros teníamos que ganarle al Trinidense. Libertad no perdió, ganó. Pero nosotros perdimos. Perdimos contra Trinidense. ¡Qué papelón! Empezó a ganar a Guaraní. Empezó a ganar. 4-0 Olimpia. 4-0 a Libertad. 4-0 a General. Pasamos ronda a Copa Paraguay. Le remontamos un 3-2 a Luque. Perdemos con 2 de mayo. Y empieza. Perdemos con 2 de mayo. Le ganamos a Nacional 2-0. Partidazo de Guaraní. Le ganamos a Temeteril 2-0. Empatamos con Trinidense. Nos empata el 96. Mal planteamiento de Bernay por irse hacia atrás todo el partido. Guaraní se fue hacia atrás y pagó caro. Guaraní tenía que seguir atacando. No tenía que ser tibio. Tenía que seguir atacando hasta meter el segundo y asegurar el partido. No. Pero en minuto 70 nos fuimos atrás. Y eso cagó el partido. El planteamiento del profe Víctor Bernay cagó el partido ahí. El arbitraje ya empezó a estar en contra de Guaraní. Cobran cosas que nada que ver. Le favorecían a Cerro en esa mano contra Nacional en la ida y en la vuelta. Que no le cobraron 2 penales a Nacional. Después, obviamente, tenemos el partido contra Ameliano, donde nos pegaron el robo del siglo. Que al Diego Fernández le anularon un gol totalmente lícito por la mano de Maidana que le deshacía al jugador de Ameliano. No tenía nada que ver con la jugada. Esa jugada era totalmente otra parte de la cancha. Estaba hasta fuera de la cancha. La jugada ya estaba corriendo. Esa jugada no interfería para nada. ¿Qué hace el árbitro? Anula el gol. Roja a Maidana. Expulsó a la Maidana si querés. Expulsalo. Pero ¿por qué anulás el gol? Decime. ¿Por qué anulás el gol si no tenía ninguna incidencia en la jugada esa, en la manotaza de Maidana? ¿Por qué anulás? Ahí vos, sacá tus conclusiones. Yo no digo más nada. Sacá tus conclusiones de por qué anulan ese gol. Perdemos con Cerro. Cerro empieza a jugar mejor. Le ganó Luque, pero no sería nada porque Cerro salió campeón ganándole a Temeteril. Guaraní pecheó. Podía ser campeón en los 2 torneos. Podíamos ganar 4 torneos. La Copa Paraguay también. Perdemos con 2 de mayo en la misma semana que perdemos con Cerro. Una vergüenza. Pero, aún así, fuimos el equipo que más ganó en todo el año. En el clausura también. Fuimos el equipo que más marcó gol. Tranquilamente, el 70% del torneo Guaraní fue superior a Cerro Porteño.
pudo haber sido de los mejores, pero fue un papelón también. Pero fue un papelón haber perdido los torneos de esa manera. Fue un papelón. Sol, nada papelón, solo papelón. El mismo rango que Luque es. Si Sol llegaba a descender otra vez, campaña para el olvido, negra, oscura en la historia del club de Villaliza. Casi descendió. Estuvo a nada de descender, a nada estuvo. Ganó el último partido que creo que contra Encarnación fue. Creo que fue contra Encarnación el último partido que le ganó Sol. Y por eso se quedó en segunda división, pero papelón. Papelón, Sol, papelón. Venía de descender. 2022 descendió. 2023 volvió a ascender. 2024 descendió otra vez. Y 2025 casi vuelve a descender. Papelón, papelón, porque es Sol. Si era cualquier club como Santaní, bueno, normal. Pero es Sol, Sol de América, boludo, Sol de América. Recoleta. Para mí, regular es tirando para buena. ¿Qué pero regular, boludo? A Recoleta le solemos ganar en primera, no, buena. Fue buena la campaña de Recoleta, fue buena. Sudamericana, ganó partidos importantes. Se mantuvo regular, eso sí, se mantuvo regular. Pero con lo que es Recoleta fue buena. Con lo que es Recoleta fue buena la campaña. Porque no, es un club chico Recoleta. Y para ser Recoleta está muy bien. Está muy bien para ser Recoleta. Está muy bien. O lo pongo en regular. No, para mí regular. No fue lo mismo que Trinidense o 2 de mayo. Regular. Yo lo pongo en regular. Creo que con esto voy a cerrar. Creo que no esto voy a cerrar. Espero que les haya gustado, gente. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, nada. Les mando un abrazo, gente. Feliz año, feliz 2026. Vamos a ver qué nos depara el fútbol paraguayo para este 2026 y para el mundial que se viene en unos meses. Así que vamos a Paraguay. Vamos a ver qué pasa y nada. Hasta la próxima. You want some more of this, bitch? Back in the easy, we could do this all year long. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday.